¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio, que Dios no escucha tus oraciones? Quédate en este video y exploraremos por qué ocurren estos silencios y qué busca Dios a través de ellos. Quédate hasta el final para descubrir juntos el propósito que Dios tiene para tu vida a través de estos silencios y para saber realmente Dios qué es lo que está haciendo en ti. Bueno, vamos a empezar a tocar este tema, un tema importante en la vida espiritual. ¿Tú qué opinas acerca de los silencios de Dios? Yo creo que es como lo más difícil de la vida cristiana, ¿no? De la vida en la fe, y es cuando atravesamos como por esos valles, de pronto como por esos desiertos, ¿no? En los cuales de pronto necesitamos, no sé, alguna respuesta, algo, pero vemos que Dios no nos responde. Y por algún motivo sentimos que Dios no nos escucha, ¿no? Muchas veces pasa que uno ora y uno siente que Dios no lo escucha, entonces es algo muy duro, es algo muy duro. Yo creo que es una de las cosas más duras en el Evangelio, ¿no? Inclusive hay muchas personas que se apartan del camino precisamente por esos silencios, ¿no? Sí, el silencio de Dios es algo tremendo a veces, pues si no tenemos una relación íntima con Dios o no mantenemos esa comunión plena con el O no lo Espíritu Santo conocemos o no bien. lo conocemos, puede que estos silencios, como tú decías, nos hagan dudar de nuestra De fe nuestra fe. o incluso nos puedan llegar a apartar de Cristo, ¿cierto? Hay muchas personas que se han apartado y ven, por ejemplo, todo el tema espiritual, todo el tema cristiano lo ven como de pronto una ilusión o como una imaginación, porque pues a veces están en esa oración y no sienten respuesta o sienten que de pronto, como se dice cotidianamente en la iglesia, las oraciones no pasan del techo, que no están siendo oídas, y ese momento es difícil. Es muy difícil. Y esto nos lleva a la primera pregunta, que es ¿cómo reaccionamos ante los silencios de Dios? Bueno, yo creo que en primera instancia debemos saber que Dios nos dice en su palabra cuando el Señor Jesucristo va a partir al cielo, ¿no? Él les dice, me voy, pero dejaré con ustedes al Consolador. Bueno, Él dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces muchas veces en la dificultad, o muchas veces también pasa que queremos tomar una decisión en nuestra vida importante y de pronto pues queremos que Dios nos dé un consejo. Uno dice, bueno, Dios, antes de hacer esto, lo pongo en tus manos, por favor guíame, o por favor háblame, o no quiero equivocarme, y pues resulta que entre comillas no sentimos la respuesta de Dios, entonces decimos, bueno, pero esto es un no, esto es un sí, esto es un sígalo intentando, o sea, no sabemos. Entonces, cuando pasamos por esos momentos de que de pronto sentimos que Dios no nos escucha o que no nos responde, es importante saber que cimentarnos en esa promesa que nos dejó el Señor Jesucristo, y es, me voy, pero les dejaré al Consolador con vosotros. Y dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, es importante saber que muchas veces todos hemos pasado por esas adversidades y momentos difíciles, y a veces es difícil de pronto como que superar de pronto esas pruebas y de pronto necesitar escuchar la voz de Dios, y de pronto no oír una respuesta es algo que realmente a veces como que lo pone triste a uno, ¿no? Pero entonces debemos saber que a pesar de que nosotros no podemos ver a Dios, Él está orando en nuestras vidas. Inclusive a pesar de esos momentos de dificultad, sabemos que Dios está orando en nuestro carácter, ¿no? Muchas veces de pronto quienes estamos fallando, a veces no, porque pues no es siempre, pero muchas veces estamos fallando en algo. También puede ser que de pronto Dios nos está enseñando algo a través de su silencio, que confiemos en Él, que tengamos la fe puesta en Él. Y también son momentos como de prueba, ¿no? Dios nos pone a prueba porque hay un versículo que dice que Dios es nuestro alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Entonces de pronto hay cosas en nuestro carácter, hay cosas que de pronto aún debemos pulir, y realmente eso es como lo más difícil, yo creo, de la relación con Dios. Pero el descanso en nuestra alma y en nuestro corazón es saber que si Dios nos permite esos valles es para que crezcamos. No es para que nos quedemos ahí, sino es para que crezcamos y sepamos en nuestro corazón que nadie nos ama más que nuestro Padre Celestial. ¿Quién quiere ver mal a un hijo? ¿No? Así es. Nadie. Entonces cuando Él nos ama y Él nos quiere siempre ver bien. Entonces debemos aferrarnos a esa palabra, a esas promesas que Él nos deja de que Él está con nosotros. Aun cuando nosotros de pronto no escuchamos su voz, aun cuando de pronto nosotros no lo vemos, debemos saber que Él siempre está con nosotros y que Él nos va a levantar con la diestra de su poderosa mano, y que, bueno, que a pesar de las adversidades, Dios está con nosotros, y eso es lo importante, que debemos tener como que la fe
la fe puesta en Dios, sobre todas As- las cosas, y Él nos va a levantar, así como a Job lo levantó, ¿no? Que él estuvo en momentos de crisis duros, pero Dios lo levantó y le multiplicó todo lo que perdió, se lo multiplicó y se le dio. ¿Por qué? Porque él siguió con su fe en Dios. Entonces lo más importante es saber que debemos conservar la fe en Dios, que tenemos momentos en que nos caemos, que tenemos de pronto momentos en que dudamos, momentos en que decimos ya no puedo más, momentos, o sea, eso es algo natural porque somos humanos, ¿no? Pero lo importante es que nuestra fe esté puesta en Dios y Él es nuestro socorro y Él es quien nos va a levantar y nos va a sacar en victoria. Así es. Y entonces también viene a mi mente cómo reaccionamos en esos momentos de silencio de parte de Dios. Y es que hay que tener claro que esto no solo nos ocurre a nosotros hoy en día en el siglo XXI, sino que esto ha ocurrido en todo el momento de la historia, yo creo que en cada persona que resalta la palabra, en cada persona que aparece en las Sagradas Escrituras, ha pasado por esos momentos de silencio de parte de Sí. Dios. Y acá vemos en el Salmo Mm. 27, versículos del 7 al 9. Este salmo es escrito, pues, la mayoría de salmos, gran parte del libro de los salmos es escrito por el rey David. Y vemos acá en este salmo cómo el rey David se puede sentir que está pasando por un momento de silencio de Difícil. parte de Dios. Entonces vemos que dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Entonces vemos que acá él está orando y pidiéndole a Dios que se Suplicándole manifieste a su vida. misericordia, ¿no? Dice, ten misericordia de mí. De pronto está pasando en una situación muy difícil y él necesita sentir la presencia de Dios, necesita sentir que Dios está con él. Entonces vemos que él le dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. O sea que vemos como que él sentía que Dios estaba escondiendo de él, pero entonces él no sabía por qué. Pero unos versículos más adelante, en el versículo 13, escribe este salmo y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esta parte me causa curiosidad porque dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Si no creyese. En este punto se radica por qué. Tal vez a veces Dios no nos, Dios se esconde o no sentimos la presencia de Dios y es porque Él quiere que nosotros creamos. Creamos en Él. Él quiere, Es y esto muy, nos lleva al punto tercero, que todavía no voy a tocar el tema, pero en los momentos en los que Dios se esconde, ¿cómo reaccionamos? Yo pienso que debe de ser una reacción de oración y una oración de súplica. A mí me ha pasado varias veces en mi fe cristiana, de hecho hace poco me pasó, que tuve un valle de silencio por largo tiempo. Yo suelo, por ejemplo, cuando estoy en oración, gracias a Dios, siento su presencia, siento su respaldo, siento su amén, paz, amén, pero amén. de un periodo, hace un periodo largo, me pasó que oraba y no sentía nada. Y no sentía de pronto ni la presencia de Dios, ni sentía que Él estaba con Él, ni nada. Y ahí es cuando a mí me venía a la mente cómo vamos a reaccionar a ese momento. O me levanto y dejo de orar y dejo de creer en Dios y dejo de buscar la palabra y empiezo a pensar que esto es una fantasía, o realmente me paro en Creo, esa fe y creo que realmente Dios está Dios está orando. orando. Y es que eso que dices es importante porque muchas veces es fácil creer en Dios cuando todo nos sale perfecto. Todo nos sale Así es. perfecto y tenemos un súper, o sea, todo nos va bien, entonces creo en Dios, pero muchas veces es necesario que atravesemos inclusive por momentos que muchas veces también es culpa nuestra, en nuestro carácter, que tengamos de pronto problemas, en esas pequeñas cosas es que nosotros vemos a Dios, nosotros debemos saber que a veces es necesario para forjar nuestro carácter en cositas que nos hacen falta pulir. También, o sea, vemos que en esas situaciones es cuando Dios realmente nos muestra que Él en muchas situaciones y en cada momento, pero vemos que Dios se glorifica en nosotros en medio de la tribulación. Entonces sabemos que Dios es fiel, que Dios es bueno y bueno, la confianza está en que Dios nos ama infinitamente y que Él nos va a dar la victoria. O sea, sin importar de pronto como el silencio que es a veces tan agobiante, debemos saber que Dios va a volver a hablarnos y vamos a volver a sentir su presencia y Él va a levantarnos. Pero Así, entonces debemos saber que pues en esos silencios Dios también nos está hablando y nos está diciendo, cree en mí, así cree en es. mí. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta y es, ¿tú crees
que cuando no sentimos la presencia de Dios, Dios no está con nosotros? No, no porque como dije en el versículo anterior, él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a desamparar. Dios es quien provee nuestra vida, es quien nos guarda, quien nos cuida. Él es quien guarda nuestra salida y nuestra entrada. Estamos vivos por Dios. O sea, Dios es quien nos tiene en este mundo con vida para predicar su palabra, ¿cierto? Así Entonces es por su misericordia. Dios nunca, nunca, nunca nos, inclusive, aunque estemos atravesando de pronto momentos de silencio, ya sea para tomar una decisión o ya sea, no sé, pero Dios es fiel y Él está ahí con nosotros, Él está ahí y Él no nos va a dejar. Y algo que vale la pena resaltar y tocar en este punto es que Dios con nosotros quiere es una relación. Y la relación, aunque se basa en sentimientos y todas estas cosas, lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros lo amemos de corazón genuino. Él, en un pasaje dicho por un profeta y después lo resalta el Señor Jesucristo, él decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está apartado de mí. Entonces lo que el Señor quería, lo que Dios busca y lo que el Señor Jesucristo quería en ese momento enseñarnos es que a Dios debemos seguirlo de corazón. Entonces nosotros no debemos basarnos en la presencia de Dios a través de los sentimientos, que porque siento a Dios, Dios está ahí, o que porque no lo siento, entonces Dios no está. No, Dios siempre está. Dios siempre está. Él siempre está orando. Y Él siempre inclusive se manifiesta. Así puede que no lo se manifieste eso quería en un sentimiento. Nosotros en ese momento, me ha ocurrido, en esos momentos donde sentimos que de pronto Él no está, oramos, clamamos por algo y vemos la respuesta. A eso iba. Y después cuando vemos la respuesta nos llega. A eso iba. Como diciendo, yo estaba ahí. El hecho de que usted no me sintiera, no significa que yo no estaba. Ahí yo estaba contigo. Y es hermoso porque es lindo saber que Dios nos está escuchando, porque muchas veces pasa lo que tú dices. O sea, uno ora por las cosas y no siente la presencia de Dios o siente que Dios no lo está escuchando, pero no ve la respuesta. Y uno dice, Dios sí me escucha, o sea, Dios sí está ahí. Entonces debemos saber que aunque muchas veces no podemos verlo, aunque de pronto no sentamos la respuesta automática, porque Él siempre responde, ¿no? Él siempre responde, pero a veces se tarda un poco, a veces es inmediato, pero aunque no podamos ver, nosotros debemos saber que Dios siempre está obrando en nuestra vida, y el propósito de Dios para tu vida es que tú estés bien. Dice la palabra de Dios, oh amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces debemos saber nosotros quiénes somos para Dios y Dios qué quiere en nosotros. Él nos da la protección divina, Él nos da su amor, entonces vamos a estar bien, y esa es la confianza que debemos tener en Dios Todopoderoso. Así es. Entonces siempre es como mantener esa fe. Y hay un versículo en Eclesiastés, no tengo presente la ubicación en este momento, pero sé que está en la palabra, que dice que nosotros debemos ser muy prudentes al momento de hablar, porque pues Dios está escuchando. Y como dice un proverbio, un salmo, en nuestra boca está la vida y la muerte. Entonces, de pronto en esos momentos que cuando lo sentimos es muy fácil hablar con Él y muy fácil agradecerle por su presencia y muy fácil exaltarlo, porque a través del sentimiento lo estamos viendo. Exacto. Y si uno ve una persona... Es fácil creer lo que uno ve, ¿no? O cuando uno siente, pero cuando no sentimos es cuando entra la prueba. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿qué busca Dios en esos momentos de silencio? Bueno, principalmente yo creo que Dios a través de sus silencios lo que quiere hacer es hacer crecer nuestra fe. O sea, cuando tú sientes de pronto que la presencia de Dios de pronto no está contigo, pero tú amas a Dios y tú buscas a Dios y tú quieres estar con Dios y tú tomas la decisión de seguirlo, lo que está pasando es que Dios quiere pasarte a un nuevo nivel. O sea, Dios quiere subir de nivel con nosotros y quiere que crezcamos en la fe, quiere que lo amemos de corazón. Entonces, lo que puede pasar en ese momento es que Dios quiere que realmente le sigamos a Él, ¿no? Muchas veces también pasa que de pronto por nuestros errores o nuestro pecado también puede pasar que de pronto nos apartamos nosotros de Dios. Muchas veces también pasa que no es Dios quien se aleja, sino somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. De pronto dejamos entrar el pecado o dejamos entrar cosas pequeñitas que muchas veces nos alejan de Dios. Entonces también pasa que esos silencios, obstrucción en la oración, exacto, se dan porque de pronto hay algo que no deja que pase la oración, y es que de pronto muchas veces es nuestro pecado. Por eso nosotros debemos, antes de orar, debemos decir, Padre, perdóname,
por mis errores, perdóname, y tratar nosotros de llevar una vida en santidad para Dios. No somos perfectos, no, nosotros no somos perfectos, obviamente Él sabe nuestros errores, nuestro corazón, pero también debemos vivir una vida apartada para Dios. Nosotros sabemos que dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros no podemos ser santos, pero cuando somos lavados con la sangre de Cristo y en nuestro corazón deseamos agradar a Dios, Dios conoce nuestro corazón. Entonces puede haber estos dos motivos de silencio, y es cuando de pronto nosotros estamos de pronto en pecado y de pronto no queremos cambiar, o de pronto, entonces debemos estar firmes con Dios y tomar la decisión. Y está el otro, que es cuando Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, porque somos oro, nosotros somos oro en las manos de Dios, y el oro es probado, pasa por el fuego, pero el oro permanece, y nosotros somos hijos de Dios, y Dios, cuando nosotros permanecemos, Dios nos premia y Dios nos pone en victoria. Entonces eso es lo importante que nosotros Tú citabas este versículo y lo quiero leer, pero pues tú ya lo dijiste. Gálatas 3:2 es una pregunta que le hace el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Entonces él les dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces acá vemos que realmente está haciendo apología a la fe, está resaltando que es por fe. La palabra en Romanos 8:14 también nos dice que los hijos de Dios, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esos momentos de silencio muchas veces es para que nosotros aprendamos a mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo que está en nosotros, porque Dios nos guía a través del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. El Salmo 23 también nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y algo que causaba curiosidad en mí es cuando dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿A qué se referirá la palabra cuando habla de vara y cayado? La vara y el cayado es lo que usan los pastores para guiar las ovejas. El cayado es una especie como de C, y ellos lo que hacen es, cuando la oveja va descarriada, con el cayado la engargolan o la enganchan del cuello y la devuelven al redil. Pero también con la vara, ¿qué hacen? Muchas veces corrigen a la oveja grande que quiere herir a una más pequeña. Entonces la vara y el cayado es la misma herramienta, pero con dos partes para diferente instrucción. Y en este caso, ¿qué es lo que nos corrige a nosotros? ¿Qué hace referencia a la vara? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace referencia al cayado? ¿Qué es lo que nos guía? Al Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Entonces, cuando dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Dios guarda silencio para que nosotros nos basemos en la palabra y nos demos cuenta que la palabra es real, y que el cayado, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos guía. Por eso dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces muchas veces Dios es un Dios de orden, y Él dejó todo plenamente ordenado. Entonces eso hace parte del orden de Dios, que dejó al Espíritu Santo con nosotros, que dejó su palabra con nosotros. Entonces Él no tiene que pasar por encima de eso. Dios es muy respetuoso. De hecho, Dios no llega a nuestros corazones y se nos mete a la fuerza. Él llega con respeto y nosotros lo dejamos entrar. Entonces Él estableció la palabra, Él estableció la Biblia, Él estableció al Espíritu Santo en nosotros, y Él respeta la función de cada uno de ellos. Así es. Entonces, cuando Dios guarda ese silencio, a veces es para que nosotros aprendamos a degustar la palabra y aprendamos a vivir no por emociones ni sentimientos, sino aprendamos a vivir realmente por la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros y la fe que Dios ha colocado en nosotros. Bueno, le damos gracias a Dios porque has llegado hasta este punto del video, y recuerda que el silencio de Dios no es que Dios esté ausente, sino que el silencio de Dios es que Él está haciendo algo en nosotros y está formándonos cada día para hacer algo mejor de lo que ya somos. Para finalizar, Dios nunca se equivoca. Él nunca se equivoca y Él no rompe su palabra. Cuando Dios te da una promesa, sujétate, aférrate a esa promesa, que Dios cumple sus promesas. Entonces eso es como una clave para continuar en la fe y para sujetarnos y agarrarnos de esas promesas, porque Dios las va a cumplir. Entonces recuerda
siempre mantenerte afirmado a la palabra de Dios, y en este momento te está apareciendo el video de las tentaciones, te estará apareciendo el video del perdón, te está apareciendo nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si quieres que te saludemos en nuestros videos, no olvides escribirnos acá en la caja de comentarios, te estaremos saludando. Si tienes algún tema por el que quiera que hablemos, colócalo en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión y que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Chao, chao.